En esta predicación vamos a tratar el tema Jesús, disforia de género y el movimiento transgénero. Ahora, algunos en este momento dirán, wow, estoy en una iglesia, nunca pensé que iba a escuchar un sermón sobre este tema en particular. Y si ese eres tú, déjame decirte esto, yo nunca pensé predicar un sermón sobre este tema en particular en la iglesia. Y posiblemente a esto algunos dirán, ¿por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Ya que este es un tema que afecta a tan solo una pequeña minoría de la población. Y eso puede que sea cierto para aquellos que experimentan disforia de género. Ya te explico qué significa eso. Pero escucha esto, el 100% de nosotros estamos siendo confrontados con esta ideología en nuestro tiempo actual. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir directo de una vez. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y mira lo que dice la palabra de Dios para hoy en esta ocasión. Dice lo siguiente: más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Eso es lo primero. Jesús es Señor. No importa quién eres, cuál es tu trasfondo, cuál es tu pasado, necesitas hoy determinar quién será tu Señor. Si tú sigues a Jesús, Jesús es tu Señor. No son tus emociones, no es lo popular del mundo, no es lo que otros piensan o digan de ti, no es incluso lo que tú quieres para tu vida. Jesús está por encima de todas esas cosas. Y después dice el verso, estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de su esperanza. En otras palabras, si alguien te llega a preguntar, hey, tú eres cristiano, ¿por qué crees lo que crees? Amigos, la Biblia nos dice que deberíamos estar preparados para responderles y explicarles. Y lo que quizás algunos descuidan sobre esto es que ahí dice que al responder a otros, nos dice cómo hacerlo. Ahí mismo dice, háganlo con humildad y respeto. Y amigos, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Vamos a hablar de este tema con convicción, basados en la palabra de Dios, pero lo vamos a hacer por la gracia de Dios, con humildad y con respeto. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que Él es verdad y es gracia, y nosotros queremos ser una iglesia que se aferra a los dos. Ahora, hay muchísimo que podríamos decir sobre este tema, y nuestro tiempo es limitado, y lo que queremos hacer como iglesia es ayudarte lo más posible, especialmente para los que quieren indagar más sobre estos temas como sexualidad, identidad, cultura popular y lo que la Biblia dice sobre estas cosas. Así que varias cosas. Uno, yo hice una lista de recursos que a mí me han ayudado personalmente a entender más este tema desde una perspectiva bíblica, y esos incluyen artículos, libros que yo recomendaría leer y se los quiero compartir. Y dos, estos últimos 2 o 3 años yo he estado trabajando en escribir y publicar mi primer libro que trata sobre cómo seguir a Jesús en un tiempo de redes sociales e influencias ideológicas. Vamos a ver la portada en este momento. El libro se llama Sígueme, basado en la invitación que Jesús nos hace, y básicamente trata temas sobre sexualidad, identidad, popularidad y otras influencias culturales. Ya el libro está listo para preordenar en Amazon, pero sale oficialmente el 28 de mayo, así que si te interesa, envía un mensaje de texto a la palabra, o con la palabra recursos al 2411, o si estás fuera del país puedes ingresar a lpespañol.org/más, y lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar el enlace para los recursos que yo te recomiendo leer, los libros y artículos que me han ayudado sobre este tema, y esto también incluirá el enlace para que preordenes o adquieras este nuevo libro de tu servidor. Ok, comencemos por aquí. Imagínate conmigo que eres un adolescente y por alguna razón nunca encajaste con los estereotipos de ser niño o niña. Por ejemplo, si eres un niño, nunca te gustaron jugar con carros y superhéroes, y si eres una niña, nunca te gustó jugar con muñecas o posiblemente maquillarte o usar faldas.
Y con el tiempo continuaste sintiéndote más y más incómodo en tu cuerpo y pensaste, no sé, quizás cuando crezca esta incomodidad se me quite, pero ese momento nunca llegó. Y después empiezas a pensar, wow, siento que esta lucha en mi interior, quizás yo soy el único luchando con esto. Y un día te metes en tus redes sociales, digamos que fue TikTok, y ves una y otra historia de personas que, escucha eso, están pasando por exactamente lo mismo que tú. Y estas personas tomaron la decisión de identificarse con un género diferente, cambiar su nombre, cambiar sus pronombres, cambiar su apariencia exterior, y ves que esta gente se ve feliz. Y quienes antes eran vistos posiblemente como alguien extraño o que simplemente no encajaba, ahora en la escuela o incluso en redes sociales, esas personas son aplaudidas, celebradas, reciben constante afirmación y atención y dices, wow, quizás yo necesito hacer lo mismo. Otro ejemplo. Imagínate que eres un padre de un adolescente y con el tiempo todo parece normal hasta que tu chico adolescente dice, ¿sabes qué? Me gustaría comenzar a usar maquillaje. O tu chica adolescente dice, me gustaría vestirme con ropa para hombres porque eso me hace sentir más cómoda y me siento más identificada de esa forma. Y de repente comienzan a pedir que por favor uses un pronombre diferente a la hora de hablar con ellos y también preferirían que en vez de llamarlos por el nombre que le diste al nacer, de ahora en adelante que sean llamados por otro nombre del género opuesto. Y tú como padre o madre dices, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico que no entiendo o que no estoy de acuerdo? Y lees en línea sobre la tasa de suicidio de aquellos con disforia de género y ves que es alta y escuchas en tus redes sociales que algunos dicen que si no afirmas la transición de tu hijo o hija, tú eres responsable si el día de mañana ese ser querido se llegase a quitar la vida. Eso es todo lo que encuentras en redes sociales. ¿Qué haces? O imagínate, piensa otro caso. Eres un abuelo o una abuela y estás con tus nietos en casa viendo un show de televisión en Disney Plus. Y de repente ves en el show una caricatura de un hombre transgénero, vestido con una camisa de los colores de la bandera del movimiento transgénero, explicando en la caricatura que es un show para niños qué productos menstruales para mujeres deberían de comprar. Amigos, ninguno de esos casos son hipotéticos. Cada uno de esos casos son experiencias personales de casos aquí en nuestra iglesia. Y por esa y otras razones estamos hablando de esto hoy. Ahora, para hablar sobre este tema, sobre el movimiento transgénero, necesitamos primero aclarar definiciones porque hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre esto, algunos usan ciertos términos y quieren decir diferentes cosas. Así que hablemos de definiciones. Definición número 1 que tenemos que repasar en esta ocasión. Definición número 1 es la palabra sexo. La palabra sexo significa masculino o femenino. Típicamente hace referencia a cromosomas, anatomía reproductiva interna y genitales externos. Cuando alguien nace, es un hecho y una realidad que su sexo biológico es identificado, no es asignado. Desde un punto de vista médico, el sexo de una persona es identificado basado en su anatomía. Y en el pasado, el sexo de una persona y su género siempre ha sido visto como la misma cosa. Pero en los últimos 15 años ha habido más y más presión para separar el sexo biológico y la identidad de género de una persona, lo cual nos lleva a la siguiente definición. Definición número 2, identidad de género. Esta es la percepción de una persona respecto a si son masculino o femenino, o sea, un hombre o una mujer. Una de las ideas principales del movimiento transgénero es que tu identidad de género, o sea, tu autopercepción, que si eres hombre o si eres mujer, es algo completamente separado o desvinculado de tu sexo biológico. En otras palabras,
lo que este movimiento dice es que no importa si naciste un hombre o si naciste una mujer, no importa si tu cuerpo es biológicamente masculino o femenino, tú eres o puedes ser lo que tu autopercepción te dice que eres. Es más, algunos activistas del movimiento transgénero hoy en día dicen que su deseo realmente es que en la sociedad no exista ninguna distinción de género, donde en vez de definir el género de una persona de forma binaria, o sea, o un hombre o una mujer con dos opciones, el deseo de este movimiento es definirlo como un espectro. Cuando no, y en este espectro es posible que ni siquiera te identifiques como hombre o como mujer, sino que te encuentres en alguna parte en medio. Y si ese es el caso, puedes identificarte como alguien no binario. Ahora, hay muchos problemas y muchas contradicciones adentro de esta ideología y no tenemos tiempo para tocarlos todos, pero quiero compartirte brevemente algunos. Primero, todo lo que sabemos sobre la biología, la psicología y la filosofía nos dicen que el sexo biológico de una persona es una realidad y el sexo de una persona y su género no son dos cosas desvinculadas completamente. O sea, que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino que están ligadas el uno con el otro. Eso es lo primero. Segundo, es irónico que el deseo del movimiento transgénero de separar el sexo de una persona con la identidad de género de la persona depende primeramente, escucha esto, de estereotipos. La foto que estamos por ver en este momento, en este lugar, es una portada de la revista Vanity Fair que se hizo viral en el 2015. Y posiblemente algunos de nosotros hayamos recordado esto. Este es el atleta, antes conocido como Bruce Jenner, campeón olímpico en el decatlón en la categoría de hombres en 1976, presentándose oficialmente al mundo como la mujer Caitlyn Jenner. Y eso es interesante. Carrie Dansky, que es alguien que se identifica como una feminista progresista radical, dijo que Caitlyn Jenner deshizo lo que el movimiento feminista intentó y logró construir en los últimos 150 años. Quiero que volvamos a ver la imagen una vez más y quiero que pienses esto conmigo. No había nada en la biología de Caitlyn Jenner que indicaba que Caitlyn, en este caso, era una mujer. Entonces lo que Carrie Dansky dice es que lo que esta revista comunica es que lo que define a una mujer es usar pelo largo, usar maquillaje, pintarse los labios y ponerse un vestido. Esos son puros estereotipos. Ahora, déjame hablarle a los padres respecto a esto. Si algunos de ustedes dicen, ¿qué pasa si mi hijo o hija les gustan aquellas cosas que típicamente se asocian con el sexo opuesto? Por ejemplo, a mi hija le gusta jugar con camiones y mi hijo quiere tomar clases de baile. ¿Será que eso significa que mi hijo o hija es transgénero o no binario? Y la respuesta es no. Eso no es lo que significa. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre género y estereotipos de género. Tu género es un hecho biológico y no cambia. A un nivel biológico y básico, tu identidad como hombre o como mujer está en tu fisionomía, tu genética, tus cromosomas, tu ADN y en cada célula de tu cuerpo. Mientras que los estereotipos de género varían por cultura y cambian dependiendo de los tiempos. Y quiero darte un ejemplo. Hay una revista popular para mujeres del año 1918 de Estados Unidos que dijo esto, y quiero leerte lo que dice. Esta revista dice, el rosa, al ser un color más decidido y fuerte, es más adecuado para los niños, mientras que el azul, que es más delicado y elegante, es más bonito para una niña. Ese es 1918. Claramente las expresiones de género y sus estereotipos cambian basados en tiempos y culturas. La Biblia es otro ejemplo de esto. En la Biblia vemos que los hombres lloran, los hombres expresan sus sentimientos y los hombres se saludan con un beso santo. Yo experimenté algo similar hace unos años, por darles un ejemplo de esto. Yo nací, crecí en El Salvador
Y en mi país, un hombre y una mujer se saludan con un beso en el cachete y hasta ahí, es amistoso. Es muy normal, pero en la cultura en la que yo crecí, generalmente hablando, un hombre no se besa en el cachete con otro hombre nunca. Pero este no es el caso en todos los países en Latinoamérica. Si visitas Argentina, por nombrar un ejemplo, no es solo normal que un hombre y una mujer se saluden con un beso en el cachete, también es normal que un hombre y otro hombre se saluden con un beso amistoso en el cachete. Y esto lo sé porque yo lo aprendí en un viaje a Buenos Aires, cuando un chico argentino, que yo no conocía, en el aeropuerto me vino a saludar y sin darme ningún aviso se me acercó y me dio un beso así grande en el cachete. Y yo no tenía ni la menor idea qué estaba pasando en ese momento, pero lo que pasó es que aprendí que esta es una diferencia cultural. Y estos varían dependiendo de tiempo y lugar. Y escucha esto, ninguna de estas cosas cambia el hecho de que alguien o es un hombre o es una mujer. Por otro lado, también hoy hay mujeres que simplemente aman el fútbol. Les gusta ver películas de acción y aman comer carne. Y si esa eres tú, eso no significa que eres no binario, eso significa que tienes muy buen gusto. Eso es lo que significa. Ahora, acompáñame a la siguiente definición, definición número 3. Disforia de género. Esto significa cuando alguien experimenta angustia, dolor interno o incomodidad al percibir un conflicto entre su identidad de género, o sea, su mente, y su sexo biológico, o sea, su cuerpo. Cuando alguien experimenta disforia de género, esta persona experimenta una guerra entre su cuerpo y su mente, lo cual me parece muy interesante porque siento que he leído algo antes que describe una guerra entre mi cuerpo y mi mente. Así, la Biblia. Acompáñame a Romanos capítulo 7, verso 22 al 23. Escucha lo que la Biblia nos enseña en este caso y al leerlo vas a identificar inmediatamente lo que estoy hablando. Dice así, en mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que, escucha esto, en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra. ¿Contra quién? Contra mi mente y me tiene cautivo. Los activistas del movimiento transgénero dicen que hay personas que experimentan una lucha, un conflicto, una guerra entre su cuerpo y su mente. Adivina quién más experimenta una lucha constante entre su cuerpo y su mente. Los cristianos, aquellos que siguen a Jesús. Un cristiano es una persona que dice, experimentamos una guerra constante entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Toda la vida del cristiano es una guerra entre mi identidad, quien Dios dice que soy, y mi actividad, que es lo que yo termino haciendo. Y por esa misma razón es que seguimos a Jesús. Porque estamos diciendo, ¿sabes qué? Hay algo que no está bien adentro mío y necesito un Salvador. Entonces, lo que eso significa es que nosotros como cristianos necesitamos demostrar compasión hacia aquellos que experimentan disforia de género. Porque a pesar de tener diferentes soluciones, hasta cierto punto podemos comprender lo que significa el tener una guerra adentro de nosotros, entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Acompáñame a la siguiente definición, hay que aclarar, definición número 4, transgénero. ¿Qué significa la palabra transgénero? Eso es cuando alguien se identifica o expresa una identidad de género que no coincide con el sexo genético de una persona. Necesitas saber esto. Existe la palabra de Dios y por otro lado existe lo popular del mundo. La decisión que necesitas tomar, todos necesitamos tomar esta decisión, es si la palabra de Dios será más influyente y determinante que lo popular del mundo en tu vida, o si lo popular del mundo en tu vida será más influyente y más determinante en tu vida que la palabra de Dios. Por un lado, lo popular del mundo hoy dice que tú básicamente tienes dos partes. ¿Vamos a ver esto?
tu mente y tu cuerpo. Tu mente, según lo que el mundo nos dice, es quién realmente eres, mientras que tu cuerpo es un organismo biológico solamente. Tu mente, según el mundo, es lo que realmente determina quién eres. Mientras que tu cuerpo, pues, está ahí, pero es secundario o no importa tanto. Por dar un ejemplo de esto, uno de los youtubers más famosos de hoy en día se llama MrBeast, cuyo canal tiene más de 200 millones de suscriptores. Amigos, la influencia de este influencer es increíble, es impresionante. Uno de los miembros de su equipo se llama Chris Tyson y él dejó a su esposa y a su pequeño hijo para comenzar un tratamiento de reemplazamiento de hormonas, oficialmente identificarse ante el mundo como mujer. Y en una entrevista, Chris dijo: nunca me sentí conectado a mi cuerpo hasta que comencé el tratamiento de reemplazamiento de hormonas. Chris está haciendo eco a lo popular del mundo nos está constantemente diciendo, que tu cuerpo y tu persona son dos cosas completamente separadas y desconectadas. Mientras que la palabra de Dios nos enseña algo diferente y te lo quiero explicar de forma visual. Pero antes, Génesis 1:27, escucha lo que dice. Dios creó a los seres humanos a su imagen y los creó hombre y mujer. Amigos, la palabra de Dios nos dice que tu mente y tu cuerpo forman una misma parte de quién eres. Vimos que el mundo nos muestra la parte de arriba de la mente y la parte de abajo del cuerpo como dos cosas separadas. La palabra de Dios nos muestra un ser integrado. La Biblia no nos dice que aquí está tu mente y aquí está tu cuerpo y no tienen nada que ver o están desvinculados. La Biblia nos dice que fuiste creado a la imagen de Dios y tu mente y tu cuerpo están conectados. Tu cuerpo, según la Biblia, fue hecho a la imagen de Dios y tiene dignidad, tiene belleza, tiene gloria. Lo popular del mundo dice que tu cuerpo no importa tanto. La palabra de Dios dice, sí importa mucho. Tu cuerpo sí importa y es parte fundamental de quién eres, de cómo fuiste diseñado y el propósito que Dios tiene para tu vida como hombre o como mujer. Ahora, algunos dicen, sí, Carlos, pero entiendo todo esto, pero realmente, ¿de qué forma nos afecta eso a nosotros? ¿Por qué seguimos insistiendo en este tema? Porque de lo que estamos hablando ya no es solamente una experiencia que algunos pocos tienen hoy en día. Amigos, esto se ha convertido en un movimiento. Hoy en día, aquellos en la generación Z, o sea que si tú tienes 27 años para abajo, la cantidad de aquellos que se identifican como LGBTQ+, está incrementando estadísticamente significativamente. Solo en Estados Unidos, la generación Z, el 20% de ellos se identifican como LGBTQ+, y la razón por la que insisto que esto es un movimiento más y más influyente es que según estudios, eso es muy interesante, el porcentaje de personas a lo largo del tiempo que se identifican como gay o lesbiana en los últimos años se ha mantenido completamente constante y consistente. Pero lo que está incrementando significativamente son las personas que se están identificando con las demás letras como transgénero y todas las demás variaciones que tienen que ver con el género e identidad de una persona. Escucha esto, la socióloga e investigadora graduada de una Ivy League se llama Abigail Shrier, que por cierto he aclarado que no es cristiana. Ella dice que el identificarse como transgénero hoy en día en adolescentes, el término que ella usa es contagioso, especialmente en niñas adolescentes. Y en las palabras de ella dice que es una epidemia que se está propagando por dos medios. Uno, la influencia y presión inmensa de parte de las redes sociales, primeramente TikTok, y dos, amistades y relaciones. Muchos de estos adolescentes que hoy se están identificando como transgénero o con un género diferente son adolescentes que están buscando afirmación, están buscando ser aceptados, están buscando relaciones significativas en su temporada de su vida y están buscando soluciones basadas en lo que el mundo dice y no en lo que dice la palabra de Dios que los hace libre. Ahora, como cualquier otro movimiento, este movimiento tiene muchísima oposición.
Pero escucha esto, el grupo principal que más y más se está oponiendo a este movimiento transgénero son activistas que luchan por los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando un hombre biológico se identifica como mujer, como Caitlyn Jenner o, por ejemplo, Lia Thomas, quien es quien ganó el Campeonato Nacional de Natación de NCAA Division I en la categoría de mujeres, siendo un hombre biológico, cuando ellos son nominados o ganan premios como Mujer del Año o Atleta del Año, cuando eso pasa, según los activistas de derechos de mujeres, lo que se proyecta a esta nueva generación de niñas es, según ellos, es los hombres son mejores en ser mujeres que ustedes. Ese es uno. Y dos, el movimiento de derecho de las mujeres se creó porque se creía que ser mujer es una clase que había que proteger, guardar y defender. Pero si le haces la pregunta, ¿qué es una mujer? A una persona que acepta esta ideología de género, no te podrá dar una respuesta definitiva. Y escucha esto, no puedes proteger y defender aquello que ni siquiera puedes definir. ¿Ok? Hasta ahorita, amigos, hemos hablado de este tema como un movimiento y una ideología muy influyente, pero para algunos esto no es solo una ideología, esto es una experiencia personal. Y para alguien que se identifica como transgénero o alguien que está luchando posiblemente con su identidad de género, ellos básicamente se están haciendo esta pregunta: ¿cómo hago para resolver el conflicto que hay dentro de mí? Lia Thomas, quien mencioné anteriormente, quien es conocido como el primer atleta transgénero que ganó el Campeonato Nacional de Natación NCAA División I, quien transicionó de ser hombre a mujer, compitió en la categoría de mujeres y ganó el primer lugar. Y cuando ganó le preguntaron, ¿por qué quisiste ser una mujer transgénero? Y Lia Thomas simplemente dijo, yo solamente quiero ser feliz. Y aquí está la pregunta. Si nuestra mente y nuestro cuerpo se sienten desalineados, ¿cómo podemos resolver esa tensión para que alguien pueda ser feliz? Aquí es donde la palabra de Dios y lo popular en el mundo tendrán respuestas completamente diferentes. El mundo dice, si tu mente y tu cuerpo se sienten desalineados, vamos a ver aquí una imagen, la solución correcta es escucha tu mente y cambia tu cuerpo. Pero la palabra de Dios dice algo completamente diferente. La palabra de Dios dice, renueva tu mente y acepta tu cuerpo. Acompáñame a Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Es interesante porque el mundo dice, acepta tu mente y cambia tu cuerpo. Pero escucha lo que dice Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y si estás escuchándome en este momento, necesitas saber esto. La voluntad de Dios, lo que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Y tú necesitas tomar una decisión si vas a confiar que eso es cierto. Mira esto. Si tu mente y tu cuerpo se sienten desalineados, el mundo dice, escucha tu mente y cambia tu cuerpo. La palabra de Dios dice lo contrario. Dice, si tu mente y tu cuerpo se sienten desalineados, renueva tu mente y acepta tu cuerpo. La Biblia dice que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, puede venir a tu vida y renovar tu mente y transformarla hasta llegar a alinearse con tu realidad biológica. ¿Ok? Ya hablamos teológicamente, ahora hablemos lógicamente. Amigos, la renovación de tu mente, alinear nuestra mente con nuestro cuerpo, es la práctica normativa en el ámbito médico que se usa en muchísimas otras prácticas para lidiar con muchísimas otras condiciones. Piensa sobre eso conmigo.
Si una persona anoréxica o un adolescente anoréxico visita a su doctor y le dice, doctor, yo peso menos de 90 libras, pero me siento como si tengo sobrepeso. Ningún doctor que quiere lo mejor para su paciente le va a decir, ok, si esa es tu autopercepción, entonces aquí están las pastillas de dieta, tenemos un procedimiento de liposucción y también tenemos una cirugía de banda gástrica en tu estómago. Nunca harían eso. Un doctor que quiere lo mejor para su paciente le diría, ¿qué te parece si trabajamos primero en tu autopercepción, en tus pensamientos, en vez de cambiar tu cuerpo para que se ajuste a lo que dice tu mente? Y tienes que saber esto, con el tiempo, esto es lo que estadísticamente tiende a suceder cuando alguien experimenta disforia o conflicto entre su mente y su cuerpo. Estadísticamente hablando, entre el 61% al 88% de personas que experimentan disforia de género eventualmente vencen estos sentimientos de disforia naturalmente. Y en este momento, si tú eres una persona que posiblemente dices, sabes que yo ya comencé a caminar por este rumbo y quizás estás aquí con nosotros y has luchado con identidad de género, y si ese eres tú y te estás preguntando, ¿será que Dios me ama y puedo yo ser redimido y usado por Dios? Quiero decirte esto, en Hechos 8 nos cuenta el autor que el Espíritu Santo viene a un seguidor de Jesús llamado Felipe en Jerusalén y le dice, quiero que camines hacia el sur al desierto. Y Felipe obedientemente sale a caminar. Dice la Biblia que se encuentra con lo que la Biblia llama un eunuco del país de Etiopía. Y te explico lo que eso significa. Un eunuco en los tiempos de la Biblia era un hombre castrado, una persona cuyos genitales habían sido removidos o cortados para esterilizarlo. Podríamos decir posiblemente que lo distinguía era una forma antigua de cirugía de alteración sexual. Y la Biblia no nos da muchos detalles, pero sí dice que este eunuco había ido al templo en Jerusalén a adorar a Dios, pero interesantemente la Biblia nos dice que él venía de regreso del templo. Eso es todo lo que dice. Y lo que sabemos históricamente es que cuando alguien iba al templo, donde estaba la presencia de Dios, esta persona hubiese visto un rótulo, una señal que los líderes religiosos habían puesto. Y este rótulo hubiese dicho, aquí no se permiten cojos, no se permiten personas con enfermedades, no se permiten ciegos y no se permiten eunucos en este templo. Y debido a estas razones, no se les permitía entrar en la presencia de Dios. Y algunos de ustedes hoy en este momento se están preguntando, ¿será que es muy tarde? ¿Será que Dios todavía me ama? ¿Será que habrán algunas decisiones que yo he tomado en mi pasado que me descalifican de la gracia, del perdón y del amor de Dios en mi vida? ¿Será que es demasiado tarde? ¿Será que Dios aún estoy a tiempo para que me reciba tal y como soy? Y en algunos casos, algunos que se supone que debieron haber representado a Dios, incluso posiblemente te han visto de menos o te han menospreciado o se han vuelto un obstáculo para que tú puedas experimentar el perdón, la gracia, la presencia y la restauración de Dios en tu vida. Y la Biblia en este caso nos dice que este eunuco está leyendo la Biblia. En aquel tiempo tenían manuscritos y está leyendo Isaías 53, y en el manuscrito lo que hubiese tenido frente a él hubiese sido lo siguiente. Esto es Isaías 56, capítulo 56, versos del 3 al 5. Dice lo siguiente: este eunuco estuviese leyendo esta parte. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre. ¿A dónde? Adentro de mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Yo imagino que este eunuco está yendo en su camino de regreso del templo, pensando sobre sus cicatrices y sus heridas.
Y posiblemente pensaba, ¿sabes qué? Debido a mis cicatrices, yo no puedo entrar en la presencia de Dios en el templo, pero estaba leyendo Isaías 53. Y mira lo que en esta misma sección, Isaías 53 dice, verso 5. Pero Él, hablando de Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Este eunuco está en un largo viaje y el Espíritu Santo lo amó tanto que envió a Felipe a que se encontrara con él y está leyendo este pasaje sobre Jesús siendo cortado, herido, golpeado, y Dios envía a Felipe a decirle a este hombre: tus heridas no te definen, lo que te define ahora son las heridas de Jesús. Quiero decirte esto ahora. Lo que sea que hayas hecho en tu vida, tus heridas no son las que te definen, sino que ahora te definen las heridas de Jesús. En Cristo eres un hijo o una hija de Dios. Eres hecho, dice la Biblia, en tu cuerpo de forma maravillosa. Escucha, si eres un hombre, tu identidad puede ser transformada en un hijo de Dios. Si tú naciste una mujer, tu identidad puede ser transformada en una hija de Dios y en Él encuentras verdadera felicidad, verdadera restauración, verdadera aceptación, verdadera plenitud, verdadera paz y un destino eterno junto a Él, porque solo Jesús puede decirte quién eres. ¿Y sabes qué? Él te ama. Él te ama. Él te ama. Y necesitas saber esto de nuestra iglesia. Si tú te identificas como transgénero, nosotros no nos vamos a burlar de ti, no te vamos a menospreciar, sino que te vamos a amar, pero también vamos a hacer lo posible para motivarte, a alinear tu mente con tu cuerpo, pero por sobre todo queremos ayudarte a recibir la identidad que Dios te ha dado, porque no eres lo que otros dicen que eres, no eres lo que tú sientes que eres quien Dios dice que eres. Cómo llegamos hasta aquí no tengo idea. Experiencias de días son las que te moldea. Cada momento diseñado antes que yo naciera. No temo a la tormenta, mis raíces tan profundas. El que espera el clima esté perfecto nunca siembra. Si quiero obra maestra, entonces manos a la obra. Donde hay un DeLorean venimos a crear el futuro. Sé quién Dios te diseñó y cambiarás al mundo entero.